Muchas gracias a todos y ahora vamos a un caso local de la región LATAM o latinoamericana, donde como todos sabemos vivimos unas realidades y unas limitaciones diferentes. Sin embargo, a medida que disponemos de espacios como este, logramos construir soluciones para beneficio de todos. Ahora quiero presentarles al doctor Luis Dulanto. El doctor Dulanto es médico hematólogo del Hospital Naval del Perú y de la clínica Ricardo Palma. En el Hospital Naval es el médico encargado de las patologías oncohematológicas. También es médico docente de la Universidad Cayetano Heredia en hematología e inmunología. En el 2020 tuvo la oportunidad de tratar a un paciente con ATO y ahora los dejo con él. Estamos ahorita, sí, vamos a empezar la presentación. Bueno, yo soy médico hematólogo del Hospital Naval. Desde el año 2020 estoy trabajando en dicho nosocomio y estoy encargado de las neoplasias hematológicas que se presentan en este hospital. Por el presente les voy a presentar el caso de un paciente varón de 14 años de edad, quien en el mes de marzo del 2012, el paciente ingresa con 2 semanas de una clínica muy característica de gingivorragia y equimosis en 4 extremidades y tronco y abdomen. Como antecedente de importancia, el paciente tenía un diagnóstico de epilepsia desde los 5 años de edad en manejo regular con ácido valproico, ¿no? Durante el ingreso, el paciente se evidencia en las primeras horas también episodios de melena. Al examen físico se corrobora los estigmas de sangrado de la cavidad oral y en piel. Funciones, digamos, vitales están estables y no había compromiso neurológico al ingreso. Estos datos del 2012, cabe resaltar que lo he sacado yo de la historia clínica, ¿no? Antigua. De ese ingreso, el paciente presentaba una leucocitosis aproximadamente de 20.000, con presencia de promielocitos corroborados en el informe de lámina de aquella época, con una hemoglobina baja en 10, plaquetas también consumidas severamente y también había consumo de fibrinógeno y prolongación de tiempos de coagulación, por lo tanto, ya al ingreso se tenía un marcado CID. Por tal motivo, dado el frotis y la presentación clínica, la impresión diagnóstica del ingreso era una leucemia promielocítica aguda de riesgo alto, así fue catalogada. En el plan de trabajo de aquella oportunidad se realiza un aspirado de médula ósea para el estudio inmunofenotípico por citometría, un cariotipo que no fue contribuidor, no llegó a tener la cantidad de metafases, y un panel molecular donde lo que resaltaba fue al final el PLM-RAR positivo, no hace referencia de puntos de corte de BCR1, BCR2 o BCR3. El tratamiento de aquella oportunidad se inició ATRA, 45 miligramos por metro cuadrado. No se hizo esa reducción de 25 miligramos a metro cuadrado por el peso del paciente, 60 kilos, 14 años, ya se manejó más como un adulto. Y la dexametasona a la dosis indicada para evitar el fenómeno de diferenciación, que al menos en historia clínica no estaba registrado, y un soporte transfusional que básicamente ponemos hasta actualmente un punto de corte para mantener plaquetas por arriba de 30.000, obviamente sin sangrados y fibrinógenos bordeando 150. En aquella oportunidad el esquema que se intentó usar fue la AIDA, pero ahora vamos a hablar sobre las intercurrencias que pasaron, ¿no? Ese es, digamos, el esquema ideal que hubiera recibido este paciente por un alto riesgo. Digamos que estos pacientes también, dado que no son pacientes que están recibiendo lo que es trióxido de arsénico, se usa un mantenimiento al debut de 2 años con metrotexate, mercaptopurina y el ATRA en forma quincenal cada 3 meses hasta completar los 2 años. Sin embargo, eso es lo que sucedió en aquella época. En mayo del 2012, que es que ingresa el paciente, vemos que él recibe una inducción, lo cual está indicada, con antraciclina, citrabina y el ATRA. Recibe una primera consolidación. El problema es que no exacto en la historia no está qué es lo que ha pasado, pero es que en las siguientes consolidaciones el paciente deja de recibir ATRA. No se consigue, no sé exacto cuál ha sido el tema de aquella oportunidad. Y en la consolidación 3 tampoco recibe el ATRA y cuando llega a deberse pasar a un mantenimiento de 2 años, el paciente nunca lo recibe, siendo su última quimioterapia en el mes de agosto de ese mismo año del 2012. El paciente no tiene registros de controles de mínima residual. La mínima residual primera que está registrada en historias en el mes de agosto del 2013, donde se encuentra una citometría de flujo con no evidencia de promielocitos patológicos, como se está mostrando ahí en los gráficos.
Y lo que sí también se hace es un PLMRAR. Tampoco se figura si es la variante, el punto de corte BCR1, BCR2, BCR3, encontrándose 0 transcriptos. En aquel momento se catalogó al paciente en remisión molecular y se mantiene seguimientos periódicos solamente con hemogramas. Luego del último registro antes de este reingreso del año 2020, tiene un registro en la historia clínica electrónica donde hacen acápite de enero del 2018 con un hemograma normal, pero no hacen referencia de mínimas residuales ni controles moleculares de años anteriores ni de ese año. Ahora, el caso es donde yo acá comienzo a tomar el manejo del paciente. El año 2020, el paciente ya tenía 23 años, varón de Lima, es estudiante, estudia arquitectura. Obviamente, además está decir que ahora el antecedente también era una leucemia preomielocítica del año 2012 y la epilepsia que lo mantenía en controles periódicos. En mayo de 2020, el paciente tiene 3 semanas de clínica, donde no predomina el sangrado. Había leves gingivorragias, pero lo que más se quejó y lo llevó a la emergencia en esta oportunidad fue un dolor óseo lumbosacro severo que le tenía una gran limitación funcional. Un dolor óseo que lo llevaba a tramal y uso de opioides en parches a la hora del ingreso. Al examen físico no había sangrado evidente, no habían equimosis, petequias. En la analítica, sin embargo, sí habían alteraciones que llamaban a la vista. Una hemoglobina para un varón joven, digamos baja, con una leucocitosis no marcada, pero sí con presencia de granulocitos inmaduros que se corroboran en frotis, y plaquetas moderadamente bajas. Un fibrinógeno esta vez no consumido tampoco impresionaba en esta BCID. Lo que impresionaba en este caso era el dolor óseo que presentaba el paciente. Dado el antecedente que tenía el paciente, las citopenias y la presencia de algunas células inmaduras, en sangre periférica se hace un aspirado de médula y donde se encuentran, la foto intenté lo mejor que se pueda tomar, pero si llegan a diferenciar ahí, son promielocitos con gránulos marcados en su citoplasma. En ambas, alrededor de un 70-80%, más de la mitad de la médula estaba con estado madurativo en estadio de promielos. Y en el inmunofenotipo realizado de este mes, de marzo del 20, se encuentra que el paciente tenía 75% de promielocitos aberrantes. Acá esta es la población roja, donde están haciendo lo que es la maduración linfoide, ¿no? Con los marcadores de maduración mieloide, perdón. Por lo tanto, tendríamos ahora el diagnóstico en marzo del 2020 de una leucemia promielocítica aguda recaída. Durante la primera semana de abril, dado que él llega a finales de marzo, se inicia ATRA 45 miligramos por metro cuadrado y soporte transfusional con aféresis plaquetaria, dado que el fibrinógeno no se encontraba consumido. Se procede a la colocación de catéter POR sin complicaciones y se hace la solicitud de compra en el trióxido de arsénico. Un breve, saliendo un poquito del tema clínico, en la Naval nosotros tenemos un seguro público-privado que se llama el seguro Onconaval. Creo que todas las Fuerzas Armadas tienen este tipo de seguro. Es un seguro que es familiares y pues titulares, no marinos. Y este seguro pues les permite a ellos tener acceso a medicinas que están fuera del petitorio y se hacen también solicitudes de compra. Ahora les comentaré en qué está esto del trióxido de arsénico, ¿no? Se coloca el catéter, se demora 3 semanas y días en el internamiento del trióxido de arsénico, dado que en aquella oportunidad no se contaba en el mercado nacional, entonces se mandó a importar. Se confirma el diagnóstico y aparece entonces con un PLMRAR positivo. En aquella oportunidad se hace el PLMRAR, pero no describen si era BCR1, BCR2, BCR3, por lo tanto las mínimas residuales solicitamos los 3. Y lo que nos basamos nosotros si bien lo hemos considerado obviamente una leucemia promielocítica en recaída, estábamos conscientes de que el primer tratamiento fue insuficiente, a deshora e incompleto. De todas maneras, la primera opción que hicimos ante un fracaso de esquemas a base de antraciclinas fue dar lo que es un esquema de rescate a base de trióxido de arsénico y ATRA en la inducción. Cabe resaltar que en esas 3 semanas y media, tanto con el ATRA, el hemograma había marcado normalidad en el tema de los leucocitos, ya cuando nosotros hemos empalmado el tratamiento con el trióxido de arsénico. Digamos, con una respuesta hematológica a la hora de iniciar el trióxido de arsénico. Se utiliza la dosis recomendada, que es a 0,15 miligramos, y el ATRA también se mantiene en forma continua, ¿no? A 45 por metro cuadrado. Acá viene algo que es importante, que es un monitoreo del QT como parte del manejo. Siempre si hay un nuevo fármaco que no tengan ustedes acceso, como consejo yo siempre doy lo que es la European American Association tiene libre todos los fármacos como un acápite de 45 o 50 hojas por cada fármaco para los manejos puntuales. Igual lo que es el PETEMA, la Sociedad de Enfermería, te da pequeños accesos directos de cómo se diluyen los fármacos,
cómo se manejan las infusiones, cuál va primero, cuál va después. Entonces todas las dudas pues están fácilmente encontrables y manejables, ¿no? Para el intervalo QT que se hizo con el paciente, antes de cada infusión de trióxido de arsénico, lo que se hacía era un electro, digamos, antes de la primera infusión y al final de la última infusión, de cada ciclo, se hacían los intervalos QT. Por otro lado, también hay listados de fármacos con alta frecuencia de prolongación de QT, baja frecuencia y frecuencia intermedia. Se basamos en estos fármacos para no utilizarlos, para que no haya interacción potencial de que nos prolongue el QT. Por otro lado, también se monitorizaba hemograma antes del inicio de la infusión y hemograma al final de la infusión. Y además, conjuntamente con esto, electrolitos, perfil renal y enzimas hepáticas. Teníamos un principal hincapié en los dosajes de magnesio y calcio, dado que eso nos podría alterar la conductividad eléctrica cardíaca. Felizmente el paciente nunca hizo alteraciones en el transcurso de los 2 años de tratamiento que los tuvimos y tampoco tuvo desequilibrio electrolítico. Cabe resaltar que le dimos suplementos de magnesio en vía oral, ¿no? Por otro lado, la reducción de dosis que ahí habían dado, que cuando nosotros tenemos una prolongación de QT mayor de 500 milisegundos, se suspende el fármaco por 1 semana y la reiniciación de la dosis se hace a un 50%, digamos 0.075 miligramos por metro cuadrado, ¿no? Que la dosis es 0.15. Luego se sube en la siguiente semana a 0.10 y así hasta regresar a la dosis normal de no presentar intercurrencias. Se decía al paciente consolidarlo con 2 ciclos de ATO con ATRA. Bien, el periodo entre ciclo y ciclo era de 28 días. Cabe resaltar que entre cada periodo de ciclo que usamos, tal vez tuvimos retrasos de 10 o a veces 15 días por el tema de que el medicamento hasta esas fechas se importaba. Llegó el momento de postconsolidación y el paciente luego de 2 consolidaciones e inducción con ATO a ATRA se le hacen los transcriptos. No teníamos el dato inicial de si era BCR1, BCR2 o BCR3. El punto de corte se utilizan los 3 para la mínima residual y no se detecta. Esto se hace casi al año, a los 10 meses de haber tenido el debut, en enero del 2021, ¿no? Donde muestra, bueno, acá que no se detecta el transcripto. En ese momento, tratamiento postconsolidación, muchas de las guías o protocolos lo que te hablan es si tienes una promielocítica recaída, tal vez tendrías que considerar el hecho de utilizar un trasplante al ser una recaída. Sin embargo, tanto con los padres como con el paciente se consideró que esta opción tal vez podría ser un poco intensa por el hecho de que el paciente en aquella oportunidad recibió un tratamiento, por no decirlo, inconcluso o mal llevado, dado que como bien sabía en los ensayos y en todas las publicaciones, lo que marca la diferencia en el pronóstico de esta enfermedad es el ATRA en sí. De nada vale dar antracíclicos y cetravina, ¿no? Si no tendría el mismo manejo que una leucemia mieloide aguda no promielocítica. Entonces, al haber tenido un manejo insuficiente con ATRA, consideramos que este paciente no le dimos la opción, no consideró él la opción de trasplante, se entendió y se decidió, dado que era una recaída, dar un mantenimiento. El mantenimiento que se usó fue de 9 ciclos de trióxido de arsénico, ¿ok? Como está indicado ahí, de los días del 1 al 5 y del 8 al 12. Y una vez terminados estos nuevos ciclos, se completó cada 3 meses en forma quincenal por mes. Bien, por cada 3 meses se dio ATRA en vía oral hasta completar los 2 años de mantenimiento. Este paciente se le hace al término de los 9 ciclos de ATO de mantenimiento el 11 de julio del 2022, nuevamente los transcriptos, ¿bien? Donde el paciente no presenta nuevamente la mutación. El 30 de octubre del 2022 se completa mantenimiento con ATRA en forma quincenal. ¿Qué complicaciones presentamos? Algo que me llevó mucho la atención a mí, cabe resaltar que en el 2020 he tenido 2 diagnósticos de promielocíticas agudas. Este paciente que llegó al éxito y un paciente que lamentablemente me falleció a los 48 horas de un sangrado cerebral. Cabe resaltar, nosotros tenemos la misma casuística de adultos que en todos lados, predominan los linfomas, siguen las gamapatías y de ahí las leucemias, y al último, dentro de las leucemias, las promielocíticas. Y el tema es que nosotros somos una población cautiva, o sea, nuestra incidencia no es tan grande como la de salud o la del MINSA. La ventaja es el acceso a las medicinas, eso sí, tenemos un buen acceso a medicinas. ¿Qué es lo que me llamó la atención de este caso? Claro, la evidencia no es tan alta, no es un metaanálisis, no es un ensayo clínico, pero lo que me impresionó del caso es que este paciente nunca me hizo neutropenia. En los 2 años nunca hizo neutropenia, nunca hizo plaquetopenia, y luego de ya haber pasado la inducción, el paciente nunca más utilicé un paquete globular o plaquetario durante su manejo. El paciente no tuvo alopecias, que para un paciente joven
en edad universitaria, como que también es algo muy beneficioso. Ya sé que es algo menor, pero creo que a ninguno de nosotros nos gusta, pues, también choca psicológicamente. Dentro de las complicaciones que él tuvo, si bien no fueron cardiológicas ni de otro tipo, sí tuvo una complicación infecciosa que me llamó la atención. Tuvo un compromiso respiratorio, fiebre, tos, disnea al reposo, disnea que llega al reposo, y el paciente es ingresado en el mes de julio-agosto, justo a inicios de sus mantenimientos. En el tercer ciclo del mantenimiento, pues el paciente es ingresado con este cuadro neumónico, como ustedes pueden ver acá en el hemitórax, ¿no? En el parénquima pulmonar izquierdo, se ve una imagen acá, pareciera como un broncograma o entre una cavidad. Se le inicia cobertura para gérmenes intrahospitalarios, dado que el paciente, si bien el ATO y el ATRA eran tratamientos ambulatorios, ¿no? El paciente venía a la sala de quimioterapia, se colocaba el trióxido de arsénico y luego iba a casa. Se consideró cubrir gérmenes nosocomiales, se dio piperacilina tazobactam durante 72 horas, sin embargo persistía la fiebre, se rotó meropenem por 7 días, y en estos 7 días si el paciente, su clínica hace destete de oxígeno de la cánula binasal, mejora, se va la fiebre. Sin embargo, dado las pruebas de imágenes del ataque, se decidió por medio de neumología una fibrobroncoscopía, dado que no tenía ninguna contraindicación para el procedimiento, un lavado bronquialveolar. Y bueno, lo cierto es que el lavado bronquialveolar fue negativo para tuberculosis, para el cultivo de tuberculosis, también fue negativo para galactomanano y negativo para el cultivo de hongos. Lamentablemente la foto está más o menos ahí. Se realizaron 2 hemocultivos donde no se llegaron a aislar gérmenes previo al inicio del antibiótico. Esa fue, digamos, la única complicación que tuvimos con el paciente en estos 2 años. Bien, la respuesta del control de octubre tomográfica, se ve que la tomografía, por si acaso, están al mismo nivel. Bien, están al mismo nivel, pueden comparar la silueta cardíaca, pues ya no queda remanente de lesión. En el año actual ya el paciente asintomático pasa su control anual de lo que es la mínima residual. Actualmente tenemos acá lo que es la citometría de flujo del mes de marzo de este mes, donde no hay infiltración por promielocitos, y con esta misma fecha se ha hecho lo que es el PLMR. Lamentablemente pues no le he podido traer eso porque todavía está en, nunca salen rápidamente los estudios. Dado la experiencia positiva que tuvimos con este paciente, nosotros tuvimos una reunión en el mes de noviembre del 2022 con el comité farmacológico. Bueno, actualmente estoy parte de ese comité, y se amplió nuestros petitorios. Dentro del petitorio hemos incluido lo que es el trióxido de arsénico. Nosotros en Naval tenemos un petitorio que le llamamos alfa y bravo. Las medicinas de bajo coste y alta rotación tenemos el petitorio alfa, que es que el medicamento tiene que estar en el almacén. Y los petitorios bravo de alto costo, pues lo que se utilizan es cuando llega el paciente se solicita rápidamente la compra. No se necesita hacer digamos que solicitudes, auditorías, ¿no? Directamente se solicita la compra en abastecimiento, lo cual nos ha ayudado. Por esta experiencia, el trióxido de arsénico se está considerando ahorita como manejo de riesgo estándar, riesgo intermedio, y se está considerando seriamente como en algunos ensayos clínicos, dado que no solamente nos basamos en guías, sino también en ensayos clínicos fase 3 en adelante para estos manejos. El plan de trabajo según ensayo es probar lo que es inducciones con antracíclicos como citorreductor junto con ATRA, y consolidar, una vez que el paciente ya llegó a la citorreducción, consolidarlo con ATO-ATRA, y de ser el caso, al ser leucocitosis el debut, pues mantenimiento, ¿no? Y no sé si tengan preguntas acerca del caso, acerca de algo, y les agradezco su tiempo y su atención. Bueno, muchísimas gracias, doctor Dulanto, por su presentación acerca de la experiencia con trióxido de arsénico en LPA. Bueno, creo que nos extendimos un poquito y de verdad les pido disculpas. Nuevamente, de parte de Advanced Scientific, PharmaVita y FEBRA, queremos agradecerles a todos por sacar este tiempo en sus jornadas tan complicadas para participar en las charlas de actualización internacional LATAM que estamos organizando. Adicionalmente, los invito a nuestro siguiente evento que estamos preparando desde ahora para el mes de mayo. Por ende, no se olviden registrar con el link que estamos dejando en el recuadro del chat. Muy buenas noches para todos y hasta mayo.